Dios les bendiga a todos, un cordial saludo a los que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan Fernández. Este es nuestro espacio, un llamado a despertar. Así que como siempre les digo, este es el último tiempo. Es necesario que despertemos, es necesario que maduremos, es necesario que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Es necesario que prestemos atención siempre a lo que Dios nos tiene que hablar o decir y que nosotros mantengamos eh, un corazón dispuesto a poder nosotros recibir su palabra y poder también compartir las bendiciones que Dios nos da a nosotros con otras personas. De eso se trata el Evangelio, de recibir la gracia de Jesucristo y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y entonces, predicando la palabra del Señor por estos medios, predicamos el Evangelio por gracia, porque por la gracia hemos sido salvos también. Y al siendo agradecidos con Dios, pues compartimos la palabra del Señor con otras personas. De eso se trata el Evangelio, de que podamos nosotros ser de bendición a otras personas. Un saludo a nuestro hermano Eliezer Carmona, Ministerio Entre Té y Palabra, y a todos los colaboradores de este ministerio poderoso que el Señor está utilizando para llevar este Evangelio a todas las naciones o a todas partes donde llegue. Y vamos a hacer la oración para dar comienzo a la palabra, a la lectura de la palabra del Señor. Esta es la segunda parte de la carta a los romanos, como bien les dije y como bien les prometí. Esta es la segunda parte. Así que vamos a orar al Señor para recibir la palabra con agrado y con gozo y con amor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, porque a ti te pertenece, Señor. Tuya es la palabra, Señor mío, y nosotros que la predicamos, que nosotros que enseñamos, que nosotros que discipulamos, somos responsables de llevarla tal y como tú nos las has dado, Señor, no alterándola, Señor mío, no quitándole, no poniéndole, llevándola como tu Espíritu Santo nos indique que lo hagamos, Señor. Si nosotros callamos la palabra que tú nos das y nosotros no hacemos conforme a lo que tú anhelas hacer, entonces estaríamos siendo desobedientes a ti, Señor mío, por causa de que queremos complacer lo que las personas quieren escuchar. Nosotros predicamos tu palabra como tú nos las das, Señor mío, a predicarla. Así que, Señor mío, es una responsabilidad. Todo aquel que predique esta palabra tuya, que lo haga según como tú le has pedido que lo haga, Señor. No quitándole, no poniéndole, no añadiéndole, Señor, sino haciendo tu voluntad en todo momento. Somos humanos, Señor, y podemos fallarte de alguna manera o pudiéramos cometer algún error. De ser así, Señor mío, tú eres fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados y ofensas. Y nosotros, pues si los reconocemos, sabremos también que tendremos tu perdón, Señor mío, si te fallamos en algún momento. Así que gracias, Señor Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Como les prometí, esta es la segunda parte de la carta a los romanos. No vamos a entrar en todos los capítulos de la carta a los romanos porque puede ser mucha información y nosotros tenemos un tiempo bastante, bien corto, y queremos aprovechar ese tiempo corto para bendecirlos a ustedes de la manera posible que sea. Así que, resumiendo lo que hablamos la semana pasada, voy a estar dando lectura a la palabra del Señor en el primer capítulo. Leímos la semana pasada del capítulo 1, del 1 al 17, y no vamos a salir como tal de este capítulo 1, porque con este capítulo 1 voy a llevar el mensaje que Dios me dio para ustedes, sencillo, práctico, y sin quitar y sin añadirle nada. Simplemente recalcando el principio de esta carta, que es bien directo. La carta a los romanos es una carta para evangelizar, es una carta de puro evangelismo, es una carta llena de mucha información sobre la gracia, sobre las buenas nuevas de Cristo, y de eso se trata. Que esta carta pueda impactar el corazón de alguien que no tenga el Señor, y que esa persona pueda recibirlo como su Señor y Salvador. Pero es necesario que no quitemos y que no añadimos nada a esta poderosa palabra del Señor. Así que, resumiendo lo que hablamos la semana pasada,
dando comienzo en el capítulo 1, versículo 1 al 17, pero les voy a resumir solamente con estos capítulos que voy a estar leyendo, que son los primeros capítulos del 1 al 5. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Lo voy a dejar ahí en ese versículo 4, porque en estos 4 versículos que acabamos de leer está claro lo que Pablo está anunciando, que Jesucristo es nuestro Señor, que por medio de él recibimos las buenas noticias del Evangelio, que por medio de él hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que por medio de él tenemos la oportunidad nosotros que tenemos, los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, de tener una nueva vida, y que él está deseoso de seguir llevando este evangelio a los romanos. Él estaba deseoso de poder estar con ellos allá y poder llevar ese evangelio a Roma nuevamente, porque allá habían personas convertidas, ya él conocía personas que estaban militando en la fe, y él estaba contento porque escuchaba de muchos allí que estaban todavía siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría cuando podemos escuchar de otras personas que todavía están en la iglesia. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Qué alegría escuchar que hay personas que siguen militando, que hay personas que con mucho esfuerzo siguen congregándose, que hay personas que con altas y bajas han decidido seguir a Cristo y no renunciar a la fe. Pero también tenemos que hablar de la otra parte, la cual quizás muchos quisieran no escucharla, porque muchas veces nos confronta, muchas veces nos señala lo que verdaderamente somos. Y esa es la otra parte que Pablo tuvo que hablar en este capítulo 1, la cual yo les dije a ustedes que iba a ser más intensa, porque es bien claro lo que Pablo habla aquí, y es bien importante que los que me están escuchando presten atención, pongan oído a la palabra del Señor y no ignoren lo que el Señor nos está hablando. Hay muchas personas que resisten el tipo de palabra en donde pues se confronta, en donde pues se les tiene que decir que están mal, y que de la manera que están actuando no es la correcta. Pues tengo noticias para ti. El evangelio se trata de las dos cosas, de que el Señor nos hable a nosotros de lo bueno que hacemos y que también nos diga lo que estamos haciendo mal. Si no, pues el Padre no le diría nada a nadie, y entonces el amor de Dios no estaría, porque Él dice que Él corrige al que Él ama. Así que presta atención a esta otra parte que vamos a estar hablando, y no pase la página, porque esta palabra es para ti si la estás escuchando. Vamos a seguir leyendo en el versículo 18 de este capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Y aquí el tema que le da la Biblia de este versículo 18 en adelante, dice: la ira de Dios contra la injusticia. Y se habló del amor de Dios hacia aquellos que no tienen a Cristo, que están perdidos en sus pecados, como Pablo deseaba llegar a Roma. No solamente que él deseaba llegar, ya él había tocado allí, ya él había predicado, ya él había anunciado el evangelio, pero él deseaba seguir yendo allá, porque pues obviamente había más personas que impactar. Y acordémonos que Pablo era ciudadano romano y había parte de su corazón pertenecía allí, y él estaba deseoso de poder seguir llevando este evangelio. Pero también nos deja claro lo que él conocía del lado oscuro de Roma, y no solamente de Roma, porque esta carta, aunque fue para los romanos, también es una carta para nosotros los que la estamos leyendo, para nosotros los que hoy en día estamos en otros países que no es Roma, pero tenemos que aprender de lo que Pablo le estaba diciendo
a los romanos por medio de esta carta. Así que en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos dice lo siguiente: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad. Escuche bien, escuche bien, escuche bien el tipo de persona a los que Pablo se está refiriendo en esta carta, diciendo en este versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Y ese es el problema de los últimos tiempos en lo que estamos viviendo, porque ellos también tuvieron un periodo en donde pues tampoco las cosas estaban muy buenas, en donde también había mucha maldad y el imperio romano no era nada de bueno y había mucha gente mala. Y había gente que conocían esta palabra, había gente que la habían escuchado, había gente que sabía lo que era el Evangelio de Cristo y que ya habían aceptado la bendición de la gracia. Y conociendo esta gracia y conociendo esta verdad y conociendo estas buenas noticias, también decidieron dejarlas para hacer más daño de lo que hacían, porque una vez que una persona entra al Evangelio y decide pues salirse o no continuar, las cosas se ponen peor. No sé si hay alguien que me está escuchando. Tú que estás perseverando, tú que tienes a Dios en tu vida, tú que has conocido la fe, tú que conoces la palabra del Señor, la verdad acerca de Dios, te aconsejo que no te apartes del camino. Te exhorto a que continúes el camino con el Señor independientemente de lo que tú escuches, independientemente si las personas te están poniendo presión para que dejes el Evangelio, si te dicen que Dios no existe porque de hace tiempo están diciendo que Cristo viene y no ha venido. Olvídate de las presiones que hay externas, porque esas acabarán con tu vida. No sé si hay alguien que me está escuchando. Esta palabra es con firmeza para personas que están claras que la palabra de Dios es cierta y que esta palabra de Dios no miente y que Dios nos ha probado a nosotros con el tiempo que es verdadera y que por ninguna razón nosotros que militamos en esta fe debemos de retroceder y dar pasos atrás, sino que con todas las dificultades que tengamos, aun si de momento hay una debilidad y nos tenemos que levantar para seguir adelante, ese es lo correcto hacer. Porque el Evangelio no se puede abandonar porque las cosas se ponen peor. Y escuche bien lo que dice aquí esta carta a los romanos más adelante. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Alabado sea su nombre. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay excusa, hermano. No hay excusa que me estás escuchando tú en esta hora. No hay excusa, porque todo lo que ha sido creado, todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú ves alrededor y todo lo que Dios te ha permitido conocer, da veracidad de Él mismo. O sea, hace que Dios sea más real cada día y no lo podemos negar. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, escuche los resultados de lo que pasa cuando ahora en estos tiempos también ocurre que hay hombres de Dios y mujeres de Dios haciendo del evangelio como quieren, dogmas de hombres, reglamentos de hombres que Dios nunca dijo que se impusieran a nadie, ni que Dios tampoco mandó a que se le dijera a nadie que dejaran de hacer, y cosas y reglamentos que Dios nunca mandó, y entonces empiezan a poner sus propias reglas, comienzan a hacer del evangelio como quieren y empiezan a distorsionar la palabra de Dios. Y así empiezan hasta que sin darse cuenta, lamentablemente tengo que decirlo, comienzan a endulzarle el oído a las personas porque
Para ellos es más importante que se llenen las iglesias. Para ellos es más importante que muchas personas diezmen y den ofrenda y que la iglesia siempre esté llena, porque eso aparenta que Dios está allí. El que la gente vea que esa iglesia está llena es como decir que ahí está la presencia de Dios. Mentira, porque la iglesia pudiera estar llena de mucha gente, llena de muchos convertidos y estar todos perdidos allí en ese lugar. ¿Cuántos pueden adorar su nombre, hermano? Eso es triste, sí, eso es triste. Es triste lo que estoy diciendo, pero es una verdad y así se empieza. Porque conocen a Dios, conocen la verdad del Señor, conocen la ley del Señor, conocen la gracia, conocen cómo funciona esto, pero empiezan a inventar, dice aquí. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y yo les he hablado aquí por medio de este medio de comunicación. Le hablamos un mensaje acerca de la confusión y cómo es que en este tiempo hay más confusión que nada. Porque el enemigo se ha encargado de confundir aún los que estaban bien en el evangelio, aún los que conocen esta verdad como estamos hablando aquí. Bien claro que lo dice en esta carta, que conocían la verdad, y empezaron a inventar ideas necias, tanto que después resultado de esto es que la mente les quedó en oscuridad y confusión. Estamos en el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Wow. No sé si hay alguien que me está escuchando en esta hora. Hay que tener cuidado cómo nosotros estamos caminando en estos tiempos. No somos perfectos, yo no lo soy. Cometo errores, pero tan pronto yo cometo un error, si sé que eso me va a perjudicar y que eso traerá juicio a mi vida y que eso provocaría una completa caída mía en este evangelio, yo voy delante del Señor y confieso mi pecado delante de Él, porque fiel y justo es el Señor para perdonar nuestros pecados. Claro que sí, aquí no hay personas que están perfectas ni que son capaces de seguir la línea completamente recta. Siempre va a haber una curva, siempre va a haber algo que quizás no esté bien, pero no es de eso de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando que todo está bien en el evangelio hasta que empezamos a inventar, hasta que empezamos a cambiarle a Dios su regla, hasta que empezamos a jugar con Dios y a decirle a las personas que Dios es de una manera cuando la palabra dice que Dios es de otra forma. Y el evangelio se tiene que predicar como lo estamos haciendo ahora mismo, tal como está ahí, tal como el Señor nos lo da a predicar, sea que las personas no les guste o les guste, porque nosotros no esperamos la aprobación del hombre, sino que nosotros queremos que las personas reciban esta palabra tal y como Dios la está enseñando aquí, como se las dio a sus discípulos, y sus discípulos siguieron enseñando la doctrina así como Dios se la dio. Por eso Pablo habla de esta forma, por eso Pablo escribe aquí, después que escribió tan bonito del amor, de la gracia, de que quiero estar con ustedes, también tiene que decir la otra parte del asunto, y es que siempre hay dos caras en la moneda. No sé si hay alguien conmigo en esta hora. Y antes de terminar, vamos a leer bien lo que dice aquí, y nosotros vamos a empezar a poner nuestra mente con Dios y arreglar nuestro corazón con el Señor, ya no dejar que nada nos saque del camino. Seguimos leyendo versículo 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos. Ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, porque Dios no coge lucha con ninguna persona, hermano. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí.
Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Escuche bien. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Y quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Aquí la Nueva Traducción Viviente habla bien claro. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Alabado sea el nombre del Señor. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidio, pelea, engaño, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, santo, palabra va fuerte, hermano, pero escuche bien, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Porque como les dije, todo empieza así, poco a poco. Conocen a Dios, conocen la verdad, conocen el Evangelio, lo predican, lo llevan, disipulan y hacen todo hasta que poco a poco, si se dejan convencer de nuestro enemigo, que pudo convencer la tercera parte del cielo, los ángeles, que eran perfectos, y se los llevó a todos a la tercera parte del cielo. Imagínese usted el escantre que está haciendo este enemigo en este tiempo y cuán facilidad tiene para sacar personas y hacerlas de este modo para que sigan operando para él, y ellos sin darse cuenta caen en todas estas cosas que acabamos de leer. Y para terminar y para ir terminando, saben bien la justicia de Dios, versículo 31, perdónenme. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y yo he hablado mucho de esa palabra compasión que se ha perdido, y ahí entra el amor de Dios. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y ahí está lo malo, la parte oscura de la que estamos hablando en esta carta, porque había muchos que seguían la verdad del Señor, había muchos con los que Pablo estaba contento porque seguían militando, seguían caminando hacia el frente, seguían adorando al Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, pero hubieron otros que, habiendo conocido la verdad, le dieron la espalda a Dios. No seas tú y ni yo tampoco de los que le demos en este tiempo la espalda a Dios. Hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que van a venir para sacar al pueblo de Dios de donde está. Hay muchas cosas que están viniendo para paralizar la iglesia, pero no debemos dejar que esas cosas nos paralicen ni terminen con nosotros. Queremos la vida eterna con Jesucristo. Para eso tenemos que andar con el Señor, reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador y que no debemos darle la espalda. Para terminar, quiero leerle Gálatas en el capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 10. Vamos a leer rapidito en estos minutos que nos están quedando. Y escuche bien lo que el Señor dice en Gálatas capítulo 1, del 6 al 10. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, la que estuvimos hablando en la primera parte de esta carta, esa misericordia del Señor. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, aparenta ser. Hay mucha gente ahora inventando evangelios y hay que tener cuidado a quien estamos escuchando. Hay que tener cuidado que no se nos endulce mucho el oído
y que se nos esté hablando mucho de amor y que eso termine en que después el amor es tanto que ya Dios no le importa si tú sigues pecando o no. Y eso es mentira. Dios va a detectar el pecado y Dios va a seguir señalándonos el pecado. Cuando estemos mal, estamos mal. No podemos molestarnos porque alguien nos esté diciendo que estamos mal. No podemos dejar de llevar la palabra como Dios nos las está dando, porque las personas van a coger y se van a molestar con nosotros. No, tenemos que seguir predicando el evangelio como Dios nos lo dio. Alabado sea su nombre. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hay muchos de estos, escuche bien. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Este es Pablo hablando, no soy yo, hermano. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Versículo 10, y escuche bien para terminar. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Yo tampoco estoy buscando la aprobación, ni tampoco ganarme a nadie. Esto no es para que me den muchos likes. Quizás cuando escuchen, usted no me ha escuchado bien predicando, pero yo trato de ser lo más simple posible, ¿verdad? En los audios, porque no es lo mismo cuando estamos predicando en una iglesia, es bien diferente y uno tiene que ser pues más cuidadoso porque hay personas nuevas, pero sepa que el evangelio no se le puede echar frosting. El evangelio no se puede adornar. El evangelio es la palabra de Dios y la palabra de Dios es santa y hay que llevarla como Dios manda. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios, porque para mí es importante lo que Dios diga. Y para Pablo también. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y con esta yo se la dejo a usted allá. La bola está en su cancha. Ahora con esta palabra usted la puede buscar en Gálatas capítulo 1, el versículo 10. Me encanta como dice. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y con esto los dejo. Son la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da convicción, la que nos va a salvar y la que nos va a llevar al cielo. Así que usted reciba esta palabra con mucho amor, con mucho agrado, y yo le aseguro a usted que usted va a ser bendecido con esta palabra y que esta palabra lo va a llevar a usted lejos, porque son muchos los que hoy no se predican el evangelio así y que solamente buscan la aprobación de los demás, y que después que los demás se sientan bien yo predicando algo que está bien fuera de lo que Dios quiso que llevarle, pues entonces ahí ellos se sienten bien porque la gente está contenta. Pero esto no se trata de que estén contentos conmigo, sino que ellos se agraden de Dios y que obedezcan a Dios. Así que con esto los dejo. Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos los que me están escuchando. Espero que sean más personas las que se atrevan a entrar a escuchar la palabra de Dios y que la puedan recibir como Dios la ha dado. Un abrazo, como vuelvo y les digo. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.